Hay quien dice que Edison era un ladrón de ideas y otros dicen que era una mente brillante. ¿Cuál es el punto más cercano a la realidad? Era un tipo brillante, un tipo absolutamente brillante. Pero es que no puede ser un ladrón de ideas cuando las ideas están, todas esas ideas están flotando más o menos en el ambiente en todos lados. La idea del cinematógrafo, la idea del fonógrafo, la idea de las bombillas ya existían. Edison no las inventa. Edison lo que hace es encontrar un filamento que las haga económicamente viables. Pero la cantidad de patentes que tiene Edison y que tiene la fábrica de ideas de Edison, porque no era él solo, no te habla de un ladrón de ideas. Que se haya podido inspirar aquí y allá, pues sí, pero es la misma bronca que la que hubo entre Tesla y Marconi, cuando Tesla acusó a Marconi de usar varias de sus patentes. Sí, usó varias de sus patentes, pero eso no convierte a Tesla en el inventor de la radio. Y el enfrentamiento jurídico fue larguísimo entre Tesla y Marconi, ¿no? Entonces, ahí no hay que olvidar todo lo demás que hizo Edison, todo lo demás que hizo, más allá de lo que sale, por supuesto, en las primeras 3 líneas de tu libro de historia.